Ok. Eh, Ciertamente, si estamos en el mundo del coaching, necesitamos valernos de herramientas. Un médico necesita herramientas. ¿Cómo es que se llama eso que se ponen los médicos aquí? Que es como los que distingue un médico. El estetoscopio. Estetoscopio, exactamente. Igualmente, los psicólogos necesitamos herramientas para poder hacer todo un proceso de diagnóstico. Están los tests de todo tipo. Igual los arquitectos, los ingenieros, los constructores, o sea, todos, absolutamente todos necesitamos herramientas para ser mucho más efectivos. Mire, incluso hasta MacGyver. ¿Quiénes de ustedes vieron MacGyver alguna vez? MacGyver era de los que lo metían en la celda y él se encontraba por ahí una hebra de cabello y con una hebra de cabello él construía una dinamita que explotaba la puerta de la celda. Hasta MacGyver necesitaba herramientas básicas, mínimas, pero era como que muy creativo. Resulta que todas las herramientas nos ayudan, como acabo de decir, para ser mucho más efectivos. Y resulta que en el coaching y en el neurocoaching también utilizamos herramientas. Entonces, sobre todo en la parte del neurocoaching, utilizamos muchas de estas herramientas que tienen que ver con programación neurolingüística, que tienen que ver con reencuadre de creencias, que tienen que ver con, ay, se me acaba de ir la palabra, se me acaba de ir la palabra, eh, que tienen que ver, bueno, no es la palabra en sí, pero la explicación es que tienen que ver con instalar pensamientos de poder y creencias potenciadoras. Entonces, todas esas herramientas nos ayudan a ser mucho más efectivos. Hay unas herramientas muy conocidas, como la vamos a ver ahorita, que es la rueda de la vida. Para mí es una herramienta muy, pero muy poderosa. ¿Por qué? Porque nos ayuda a definir el punto de partida y en base a ese punto de partida hacer todo lo que vendría siendo ese mismo proceso de coaching, que es explorar la situación actual, cuáles son las herramientas con las que cuento, hacer un plan de acción en base a esa situación actual. Aparte de eso, ponerle acción al plan y eso de la rueda de la vida nos ayuda en todas esas áreas de nuestra vida, como lo vamos a ver ahorita, nos ayuda a identificar cuál es esa área donde debemos prestar mayor atención y que tiene una repercusión sobre las otras áreas de nuestra vida. Entonces, trabajando sobre esa área, y por eso que para mí la rueda de la vida es una herramienta sumamente poderosa, trabajando en la rueda de la vida y identificando cuál es esa área de mejora y que tiene un impacto sobre las demás, yo creo que es como punto de partida algo realmente sensacional. Yo le preparé un documento, aquí está, yo le preparé un documento, realmente se lo escaneé, que es el manual que utilizamos nosotros en neurocoaching, así como en psicología y en psiquiatría se usa, creo que vamos por el DSM, no sé qué número, en psicología. Aquí los psicólogos que están un poquito más actualizados que yo me podrán decir por ese manual de diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales, el DSM. Imagínense que yo cuando estudié psicología, yo apenas iba por el DSM-3, ahora va por el DSM-1900 por allá. Entonces, Cinco, Va, DSM va, va, 5. va por el 5. Correcto. Ah, pero entonces no estoy tan desactualizado porque yo tengo el 5. Yo pensé que había mejorado, que había habido una nueva versión. Ah, entonces no estoy tan desactualizado. No, Gracias, no, no. gracias a Dios. Ajá, vamos entonces a ver algo aquí. ¿Cómo muevo esto para encontrar lo que necesito encontrar? Aquí está lo que necesito encontrar. Muy bien, perfecto. Entonces, ajá, épale. Compartir pantalla.
Ahora, ¿cómo pongo esto para que se vea en pantalla gigante? Vamos a ver, o no se puede. Sí se puede, sí se tiene que poder. Usar pantalla completa, aquí está. Bien, lo logramos ver, ¿verdad? Estamos en pantalla completa. Sí, correcto. Ok, bueno, les decía que la rueda de la vida, yo este documento lo voy ahora a subir aquí mismo, al grupo aquí mismo, en Zoom, para que ustedes lo descarguen. Le dan el uso que quieran, eso es simple y sencillamente como una guía. Pero ustedes le ponen su salsa, su pimienta, su picante, sus condimentos, hacen la estructura como quieran, pero esta es una muestra ya de algunos de los tipos de ruedas de la vida que existe. Esta es una estandarizada, que esa la trabajé yo, bueno, cuando estuve estudiando el máster en neurocoaching. Y a mí en lo personal, como les dije anteriormente, me ayudó muchísimo a entender muchas cosas y a enfocarme en un área. Como bien dicen por ahí, el que mucho abarca, poco aprieta. Y yo soy así, abarco mucho, pero trato de apretar bastante. Pero resulta que cuando identificamos un área que requiere mayor atención, sorprendentemente, y hacemos un plan sobre esa área, sorprendentemente eso activa y mejora el resto de las áreas. Entonces, este es como una rueda de la vida estandarizada de lo que vendría siendo el ambiente físico, la salud, el dinero, la economía, amigos, familia, trabajo, vida profesional, relaciones personales de pareja, recreación, diversión, eh, desarrollo personal, etcétera. Ok, y ahí ya está incluso hasta, ¿cómo se dice eso? Hasta segmentado, ¿verdad? Entonces, generalmente, cuando alguien quiere empezar un proceso de coaching y no sabe por dónde empezar, pero necesita hacer algunas clarificaciones en su vida, y me ha pasado un par de veces, en vez de irnos directo a la gran pregunta, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué tú quieres? ¿Qué quieres alcanzar? Es decir, lo que nosotros llamamos el motivo de consulta, porque nadie va, digo, hay gente que va al médico por hacerse algunos chequeos y por de alguna manera confirmar que todo esté bien, que todo esté marchando bien. Hay otros como yo que vamos al médico solo cuando tenemos un malestar que ya no hay remedio que lo pueda de alguna manera aliviar, entonces vamos donde el médico. Sin embargo, cuando alguien va donde un coach y no tiene como bien claro qué es lo que quiere, pero que de alguna manera lo único que sabe es que quiere mejorar aspectos de su vida en términos generales, en términos globales, entonces se le aplica la rueda de la vida. Esa es distinta a la que vamos a ver después, que esa es en función de un objetivo y en base a ese objetivo, entonces se trabajan las distintas áreas en base a una rueda de la vida ideal, pero eso lo explicamos después. Dice que es muy útil, ahí está la instrucción, para que el cliente pueda tener una referencia visual de las diversas áreas de su vida. Muchos clientes, al hacer este ejercicio, descubren qué contexto de su vida requiere mayor atención. Eso lo acabo de decir. Una vez comienza a trabajar con ese contexto, resulta común que los demás reflejen una mejoría. Se los digo porque así me pasó. Ok, se le pide al cliente que circule el número que mejor indique su nivel de satisfacción, siendo 1 muy insatisfecho y 9 muy satisfecho. Al terminar, el cliente puede trazar una línea con todos los números circulados y tendrá una referencia del nivel de balance de su vida. Entonces hacemos la analogía de la rueda. ¿Una rueda para qué sirve? Una rueda sirve lógicamente para rodar. Le permite a un vehículo avanzar. Le permite a todo lo que tenga rueda avanzar de una manera mucho mejor que si de repente empezamos a arrastrar. Si, por ejemplo, incluso cuando nos vamos de viaje y llevamos una maleta que no tiene ruedas, pero es una maleta grande y pesada. Entonces tenemos que alarla, tenemos que arrastrarla, pero no es lo mismo que tenga unas rueditas abajo que prácticamente, fíjense que prácticamente le anulan el peso a la maleta. Incluso en un carro, cuando tú lo pones en neutro,
y estás en una calle plana, no en una pendiente, pero si estás en pendiente para abajo, pues lógicamente se hace mucho más fácil. Y tú empujas el carro y el carro está en neutro, las ruedas del carro le quitan el peso al carro. Igualmente cuando, bueno, excepto de repente una carretilla que le echas peso, pero las carretillas suelen tener una rueda. A diferencia de que si tuviese más ruedas, eso le quita algo de peso a lo que vendría siendo la carretilla. Entonces la finalidad de una rueda es hacer que todo fluya de una manera mucho más fácil, hacer que ruede de una manera mucho más fácil. Entonces, cuando las cosas ruedan de una manera mucho más fácil, se hace esta analogía de la vida. O sea, si nuestra vida de alguna manera, cuando están todas las áreas de la misma en armonía, se supone que nuestra vida fluye de una mejor manera. Cuando hay áreas de nuestra vida que no están acordes con las que están de alguna manera mejor, hace que nuestra vida sintamos como que, hablando en sentido figurado, sentimos como que estamos dando traspiés, dando traspiés, dando traspiés. Es así como cuando una rueda está pinchada, como cuando una rueda de una llanta está ponchada. Entonces se le hace muy difícil a un carro, un camión, lo que sea, se le hace muy difícil andar. Entonces, esa misma analogía que se aplica para la vida nos ayuda de alguna manera a clarificar muchas cosas. Por ejemplo, yo puedo estar muy bien en el área del dinero, en la economía personal. Puedo estar muy bien en el área de trabajo y vida profesional. Pero si estoy mal a nivel de salud, o si estoy mal a nivel de desarrollo personal, o si estoy mal a nivel de relaciones personales o a nivel de relación de pareja, eso tarde o temprano va a terminar afectando las áreas que están bien. Me di a entender, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Estamos aquí? Sí, sí, te seguimos. Perfecto, perfecto, gracias, gracias. Entonces, precisamente para que esas áreas que no están muy bien no afecten las áreas que están bien y que manejamos bien, en las que nos sentimos bien, para que no la afecten. Entonces, es importante que empecemos un trabajo de seguimiento, un trabajo de análisis, un proceso de coaching para mejorar esas áreas de tal manera que nuestra vida esté en una relativa armonía. En uno de los cursos de coaching que di, me causó mucha gracia porque yo dije, lo ideal es que todas las áreas de nuestra vida estén en perfecta armonía. Y alguien dijo, o sea que deben estar en el mismo número, mirando el cuadro este, mirando el círculo este, perdón, esta gráfica, deben estar en el mismo número. Y le decía yo, sí, ese es el ideal. Ah, bueno, entonces significa que si en una tengo 8 y en otra tengo 3, se me hace mucho más fácil poner todas en el nivel 3 que subir las del nivel 3 al nivel 8. Entonces mi vida estará en una perfecta armonía. Entonces yo tuve que aclararle, le tuve que hacer una aclaración que la armonía siempre está en función del número mayor. Porque sí, tú puedes estar en uno en todas las áreas de tu vida, pero ¿sabes qué va a pasar? Te va a costar andar la vida mucho más que tener las áreas de tu vida en su máximo nivel. Me di a entender, ¿verdad? No es lo mismo que ruede una ruedita así de este tamaño, no es lo mismo que ruede, que yo haga rodar una ruedita de este tamaño, que para que vaya rápido yo tengo que hacer mayor esfuerzo, o para que avance yo tengo que hacer mayor esfuerzo, que hacer rodar una rueda grande, una rueda gigante, porque la rueda gigante cuando da 3 o 4 vueltas, una rueda chiquita tiene que dar 40, 50, 60, 70 vueltas para llegar a hacer lo que la rueda grande hace. Entonces se hace mucho más fácil alcanzar nuestros objetivos, nuestras metas, cumplir con nuestro propósito cuando nuestra vida está en una armonía en su máximo nivel. Porque vamos más rápido.
se nos hace más placentera la vida. Entonces hay gente que efectivamente sí tiene los niveles, digamos, de la rueda de su vida, los tiene bastante bajos y es de la gente que siente que está todos los días corriendo, 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 corriendo y resulta que en esa corredera se agotan y cuando van a ver resultados, los resultados no son los esperados ni son siquiera resultados satisfactorios. Entonces, esa aclaración se la tuve que hacer en aquella vez a la persona que me dijo, ah, bueno, entonces es más fácil, porque sí es verdad, o sea, dijo algo que en el fondo sí es cierto. Es más fácil tener una rueda de la vida en niveles bajos que en niveles altos. Eso es más fácil, porque no tienes que hacer nada. ¿Se fijan? O sea, no tiene que hacer nada. Ahí están diciendo, ahí hay confesiones, eso me pasó a mí. Así es. Ok, entonces, esto es cuando el cliente quiere clarificar, ¿verdad? Quiere clarificar su punto de arranque, por dónde arrancar. Pero cuando ya el cliente sabe qué es lo que quiere, vamos a ver entonces ahora cómo. Ay, ¿esto cómo fue? Ay, ¿yo qué hice? Aquí está. Vamos a ver. Ah, ya, 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 ya. Dos, de siete. Bien. Bien, cuando el cliente ya sabe lo que quiere, vamos a concentrarnos aquí en la de. Ustedes están viendo como dos páginas, ¿verdad? En una. Dos páginas en una. Sí, Ok, vamos a concentrarnos en la rueda de la vida porque eso es ya para trabajar con un objetivo dentro de un contexto. Por ejemplo, si mi objetivo de vida es, eh, vamos a decir temas, mejorar mi relación con los demás. Poner un ejemplo. Ok, yo lo que suelo hacer es que le pido a el coachee, es decir, al cliente, que enumere 10 aspectos o características que hacen o que tienen a nivel de cualidad, fíjense bien, a nivel de cualidad, a nivel de habilidad, a nivel de destreza, a nivel incluso de talento. Ocho, no, perdón, dije 10, pero son ocho. Ocho cualidades, actitudes que tienen personas que lograron o que son como él quisiera ser. Por ejemplo, personas que tienen muy buena relación, ya sea con su pareja, ya sea con su familia, con sus hijos, con los demás, que tienen muy buena relación. Entonces, lógicamente, tiene que pensar en alguien. Y si dice, bueno, es que no conozco a nadie que tenga buena relación con los demás, entonces yo le hago la pregunta. Ahora, dime ocho actitudes, ocho cualidades que pudiera tener una persona que tiene una buena relación con los demás. Entonces, la persona enumera en una página, escribe en una página cuáles son esas 10 cualidades. Perdón, ocho. Esas ocho cualidades, esas ocho actitudes. Esas ocho cualidades y esas ocho actitudes se van a convertir entonces en el marco de referencia de su rueda de la vida, de la rueda de la vida ideal, porque él está describiendo unas, digamos, unas características ideales que tienen esas personas que han logrado mejores relaciones, relaciones significativas con otros. Entonces, eso se convierte en su marco de referencia de la rueda de la vida. Entonces, alrededor le coloca números. Uno, dos, tres, en cada parte del pastel, ¿verdad? En cada pedazo del pastel. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y abajo o en la parte de atrás de la página de esa que le entrego, va a escribir justamente las ocho cualidades y características y ahora va a hacer una evaluación. Esa evaluación es más, eh, al final, si me da un poco de chance, voy a presentarles un proceso de coaching que tuve
con una coachee que ella estaba diagnosticada psiquiátricamente con trastorno de ansiedad y con trastorno de ansiedad y fobia social. Está diagnosticada psiquiátricamente. Y a mí una de las cosas que me llamó la atención es que ella sintió la necesidad de buscar ayuda de otro tipo, porque ella estaba medicada, ella iba a su cita con el psiquiatra, pero también iba con una psicóloga. De repente se atendía con una persona que es muy espiritual, como para que le diera algún tipo de orientación espiritual, porque en medio de cosas la muchacha empezó a ver, tú sabes, cuestiones así medio raras. Entonces ella decía, es que nada me está ayudando, nada me está ayudando. Y por alguna razón ella me llamó, todavía recuerdo como que si fuera ayer, fue un domingo. Ella me llamó un domingo y me dice, usted es el coach, o sea, ni siquiera me preguntó el nombre, dice, usted es el coach. Y le digo yo, sí, ¿con quién tengo el gusto? Y me dice, con fulanita de tal, pero espérese, que mi papá le va a hablar. O sea, ni siquiera habló ella, habló el papá. Entonces el papá me explicó un poco la situación y yo le dije al papá, ok, yo puedo acompañarle en el proceso, pero siempre y cuando, uno, ella esté de acuerdo y dos, haya sido ella la de la iniciativa. Y dice, es que ella fue la que buscó su número. Y le pregunté yo, ¿y cómo dio con mi número? Y le preguntó a ella, ¿y cómo diste con el número del licenciado? Dice, lo encontré en internet. Nunca supe cómo dio con mi número. Nunca supe. La cosa es que dio con mi número. Entonces le digo yo, perfecto, yo primero necesito ir a su casa, hacemos, porque no podía salir de la casa, o sea, la misma situación de fobia social le impedía salir de la casa. Todo le daba miedo. Ella solamente salía con su hermano porque el hermano le generaba algo de seguridad. No tenía amigos, no hablaba bueno, era una, y las amistades, las pocas, entre comillas, amistades que tenía, las tenía por estas aplicaciones de conocer personas que ni siquiera nunca se habían visto. Y resulta que yo fui y no le voy a echar todo el cuento de cómo fue ese rapport, que fue bien especial. Fue bien especial, pero el asunto está que cuando trabajamos esto, fue algo bien, pero bien revelador, porque ella ciertamente tenía un ideal de lo que quería para ella. ¿Cuál era su objetivo? Su objetivo era ser sociable y su objetivo era poder, aparte de ser sociable, poder controlar su ansiedad. Entonces, al principio costó un poco porque yo le pregunté, a ver, dime características de personas que tú crees, características que tú crees que tienen las personas que son sociables, las personas en las que tú te quieres convertir. Entonces ella me empezó a describir algunas cosas. Si me da chance, se los muestro, porque yo después lo escaneé, no tiene nombre. O sea, todas estas cosas que trabajamos no tienen nombre por privacidad. Y resulta que cuando fuimos trabajando esto de la rueda de la vida, esa rueda de la vida que nos dio un diagnóstico de que la cosa estaba bastante crítica, a los 3 meses después de llevar el proceso, yo volví y le apliqué nuevamente la rueda de la vida con las mismas características. Y fue algo impresionante cómo ella había mejorado significativamente en todas las áreas de su vida. Tanto así que cuando terminamos el proceso, no hice algo que había aprendido yo en neurocoaching, que es calibrar. Yo no hice la calibración porque ella se fue de un extremo a otro al final del proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Que ella se fue de ser una chica extremadamente introvertida, tímida, ansiosa, pasó al otro extremo de querer hacer lo que nunca en su vida había hecho. Entonces estaba súper, hiper extrovertida, quería salir. Entonces, ciertamente que eso representaba también un peligro. ¿Por qué? Porque empezaba a ver cosas, a experimentar cosas que no había experimentado antes. Entonces, al no tener una calibración en sus respuestas, en sus reacciones, entonces podía estrellarse y volver nuevamente a la situación actual. Un ejemplo que les pongo, llegó a mi oficina, una oficina que yo tenía por allá por Vía España, y me dice, tengo una idea y necesito que me ayudes a evaluar la idea y a trabajar la idea. Yo, perfecto, dice, yo sé inglés y yo sé matemática y yo quiero
dar cursos de inglés y de matemáticas a niños y jóvenes de escuela. Y le digo, me parece perfecto, me parece fantástico. Si quieres te ayuda a hacer el plan y no sé qué. Pero entonces, si yo cobro $20 por niño y de repente yo tengo 20 alumnos por día, entonces empezaba a hacer matemáticas, ya cálculos matemáticos, ya de cuánto ella se podía ganar con eso y de repente a cuántas escuelas tenía que ir a hablar. Ella quería ir a las escuelas y tocarle la puerta a las directoras y directores de escuela y decirle que ella quería pasar por los salones hablándole a los estudiantes. O sea, la idea me parecía bien. El asunto es que estaba muy desbocada en el sentido de que ella quería hacerlo ya. Y si ella se iba a hacer eso ya, se iba a encontrar con muchas Ujú. dificultades, se iba a encontrar con pared, se iba a encontrar con rechazo y eso daba o sea, se corría el peligro que volviera nuevamente a, Exacto. ¿verdad, Néstor? Yo le Sí, decía, mira, sí se puede. O sea, tampoco le iba a decir que no, no, no seas loca porque tú realmente estás diagnosticada con... No, no, yo no le dije eso. Yo le dije, sí se puede, pero requiere de un plan. Así como nosotros hicimos un plan para que tú llegaras a este punto, necesitas un plan, o sea, a qué escuela, cómo vas a llegar, a cuántas escuelas, dónde o de qué van a tratar esos cursos, cómo van a ser la metodología de los cursos, dónde vas a dar esos cursos. O sea, ella no tenía nada, pero ella nada más tenía aquí en la cabeza metida entre ceja y ceja que ella quería hacer esos cursos, que ella quería ir a hablar con los directores de escuela, que ella quería pasar por todos los salones, hablándole a todos los estudiantes que iba, y sobre todo el asunto de la plata, porque hasta negociante se volvió, ¿ya? Ella pensaba en la plata y se le hacían los ojos así con plata, porque sí que, wow, si yo tengo 20 niños, $20 cada uno son $400, y si yo eso yo lo tengo por semana y no sé qué, o sea, la tipa se le hizo signo de dólares en los ojos. Y lo más sorprendente es que al día siguiente ella se apareció de nuevo en la oficina y se apareció con un tablero, con marcadores de esos que son de, que uno escribe en los tableros de esos, no sé cómo es que se llaman, acrílicos, algo así, que uno escribe y borra. Apareció con tablero, apareció con marcadores, apareció con lápices, apareció con borradores, apareció con libretas. Y le dije yo, ¿y eso? La familia maneja algo de dinero, o sea, tienen algo de dinero. Entonces le dije yo, ¿y eso? Dice, no es para mis cursos. Yo, Dios mío, Dios mío, Dios mío, yo, qué bueno, o sea, qué bueno que estés tomando acción. Eso es bien positivo, que estés tomando acción. Ahora, ¿sabes qué te falta? Te falta el plan. O sea, hay gente que toma que toma Ujú. acción sin hacer el plan. Y andan por ahí a los descabellados, o sea, porque de alguna manera no tienen el norte. Y hay gente que hace un plan, pero nunca toma acción. La idea es diseñar un plan de acción y a ese plan de acción ponerle acción. Entonces, aquí es justamente definir los 10 aspectos, las 10 cualidades, las 10 características que tienen personas que ya lograron el objetivo que yo estoy buscando. Entonces, esto bajo un principio de una presuposición de la programación neurolingüística que dice si es posible para alguien, es posible para mí. ¿Sí? Si es posible para alguien, es posible para mí. Entonces, partimos de esa premisa. Cuando vamos a suponer, no, que una persona extrovertida, que una persona que se proyecta bien socialmente, es una persona que habla en público, que fue una de las cosas que me dijo. Yo, ok, perfecto. Entonces escríbelo atrás. Y ella escribía todo eso atrás, que hablar en público, es extrovertido, es seguro de sí mismo, tiene muchos amigos. O sea, esas eran las cosas que iba como que enumerando, de lo que recuerdo. Y después le dije, ahora te vas a evaluar tú. En base a cada una de esas cosas, vas a colocar o vas a sombrear. O sea, yo realmente la puse a ella fue a sombrear.
y muchas de las cosas las puso de 3 para abajo. Casi todo lo puso de 3 para abajo. Lo más alto que de repente puso fue un 5. Pero ella agarraba una parte del pastel y con un lápiz de color, ella sombreaba desde la franja que había definido como su tope para abajo. Me estoy dando a entender, jóvenes. Me estoy dando a Ujú. entender, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces ella lo sombreaba todo. En vez de unir puntos, como en el caso anterior, ella lo que hacía era que lo sombreaba, sombreaba todo, todo Ah, ok, alrededor, ok. ¿sí? Lo sombreaba todo. Sí. Entonces le iba apareciendo, o sea, cuando ella al final terminó de sombrear todo, le aparecieron, o sea, la rueda de la vida era así como que una especie de, ay, ¿cómo se lo puedo explicar? Eh, Vamos a ver, déjeme hacerlo aquí, déjame hacer el dibujito aquí. Voy a hacerlo yo aquí rapidito. Ajá, aquí está. Eso. Uno, dos, ajá, épale, aquí está. Aquí está. Ahí voy. Que no panda el cúbico, como diría el Chapulín Colorado. Más o menos es esto. Estoy omitiendo los círculos de los círculos de los círculos de los círculos. Lo estoy omitiendo porque lo único que quiero es que ustedes vean a qué me estoy refiriendo con eso de sombrear solamente la parte del pastel desde el tope para abajo. Me estoy refiriendo a esto. ¿Se fijan? ¿Lo ven? Sí. Ok, entonces aquí tenemos el área uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí está, aquí está. ¿Dónde nos concentramos? Nos concentramos en el área más baja. En este caso sería el 8 y de pronto el 3. ¿Se fijan? Ok. Entonces yo le hice la pregunta, a ver, ¿qué pasaría si esa rueda, tal como la ha sombreado, intenta rodar? O sea, es eso que, como le dije anteriormente, que uno experimenta de que siente que la vida de uno no avanza y que las cosas se vuelven cada vez más pesadas. Ciertamente porque no tenemos las áreas de nuestra vida en armonía y más, cuando ya tenemos claro qué es lo que queremos realmente alcanzar. Y eso poniéndole el caso de que la meta, el objetivo de esta chica era ser una chica sociable. Ahora, en el caso de otra gente que mejorar la economía, ajá, mejorar la economía. ¿Qué se necesita para mejorar la economía? O sea, ¿cuáles son los aspectos? Ahora, todo eso, fíjense bien, y eso anótelo por ahí. Todo eso debe estar dentro del radio de control de uno, porque de nada me sirve a mí escribir que para mejorar la rueda de la vida, la situación política y económica del país tiene que mejorar y que tiene que renunciar el ministro tal y que tienen que nombrar a tal y que los diputados no sé qué y que tienen que promulgar leyes. Eso no está dentro de mi radio de control. ¿Estamos claros hasta ahí, verdad? Entonces, cuando en la rueda de la vida, en esos aspectos, yo coloco cosas que están fuera de mi radio de control, no hay posibilidad de hacer absolutamente nada, porque esto es algo que tiene que ver conmigo. Claro que los aspectos externos de alguna manera pueden facilitar o entorpecer algunas de las Ujú. cosas que yo intento. No que intento, sino algunas de las cosas que yo hago para lograr mi objetivo. Pero resulta que si en medio de esa situación crítica o de medio de esas crisis por las cuales atravesamos a nivel político, a nivel económico, a nivel social, hay gente que sale airosa, si es posible para alguien, es posible para mí. ¿Sí? Ok. Entonces, hasta aquí vamos bien. Hasta aquí vamos bien. Ok, muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a
La rueda de la vida, muy trabajada. Yo, en lo personal, la trabajo así. Entonces, esto yo la aplico en tres momentos. Esta rueda de la vida, yo la aplico en tres momentos. Al inicio del proceso, a mitad del proceso y al final del proceso. Es lo que me ayuda. Miren, además de ser una herramienta para ubicarnos en el punto de partida, también es una herramienta de medición para ver qué tanto va avanzando el coachee en el proceso. Y no cambio los ítems, son siempre los mismos. Y al final hacemos la comparación de las tres ruedas de la vida. Y ciertamente nos da a nosotros la certeza de que el proceso fue realmente efectivo. Ok, en la siguiente clase vamos a hablar. Ramiro, Dígame. perdóname, gente. ¿Cómo yo determino entonces si estoy en el 5, si estoy en la escala 3, si estoy en el 8? Con Ok, ese ejercicio que acabas de hacer. ok, eso como este es un asunto de pura percepción, ¿sí? Ok, perfecto. Ok. Entonces Oh, tú, como coachee, o sea, no como coach, porque tú no le vas a decir al coachee en qué nivel está en cada una de las áreas ex- que él mismo definió. Entonces, como él definió cuáles son las ocho o los ocho componentes a nivel de actitud, de comportamiento, de pensamiento, de valores, de cualidades, de habilidades, se necesita para alcanzar lo que él quiera alcanzar. Como eso lo definió él, porque ya sea que lo vio en alguien o porque se lo supone, como lo definió él, entonces él a nivel o sea, a nivel perceptual, él tiene que colocarse él tiene que colocarse en un nivel. Pero eso es pura percepción. Perfecto. Eso es pura percepción y es así como se percibe. Miren, Perfecto, gracias. yo estuve haciendo un coaching a un gerente de una empresa de Centroamérica. Pero la gerente general buscó el acompañamiento precisamente porque una de las cosas era, dicho así a ramplán, o sea, querían prescindir de su servicio. Pero como el tipo era bueno en unas áreas, no querían deshacerse de él sin antes haber agotado hasta el último cartucho, sin haber quemado hasta el último cartucho, hasta el último cohete. Entonces me contrataron para hacer ese proceso. Nos veíamos toda la semana, toda la semana. ¿Qué pasa? Me habían advertido. Lo que pasa es que una de las cosas de las que él, digamos, de las que él presume, es que él cree que se las sabe todas. O sea, y eso choca, dice, eso choca para el equipo, porque él cree que se las sabe todas. Entonces, no es que sea prepotente, porque es súper accesible. O sea, yo cuando hablaba con él, el tipo bien chévere y el tipo, tú sabes, bien atento, pero resulta que en medio de toda esa, digamos, de toda esa buena gente, efectivamente, sí, cuando yo le hice la rueda de la vida, o sea, yo nunca, fíjense, nunca había tenido a un coachee, nunca que se haya evaluado 9 y 10 en todas las áreas. O sea, el tipo después de Dios Padre Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo venía él. Entonces decía, no es que yo estoy bien en esa área, ok, perfecto, ahora dime, de cara a la verdad contigo mismo, porque yo creo que en el fondo él sentía que le habían puesto un coach para evaluar su desempeño y él pensaba que yo iba ahí de soplón a donde la gerente general, si él decía algo que no era correcto, pues que no estaba bien. Entonces yo le dije, eh, Ramiro, pero una consulta. ajá, Pero o sea, la empresa ajá, no le explicó a él ese proceso por qué era, porque al final también eso es importante, que el coachee diga sí y que sepa qué proceso va, porque obviamente tiene la apertura para que
para que tú, por ejemplo, como coach, lo guíes y lo ayudes. Pero si él no Claro. sabía, imagínate, o le pegaron mentira, ya ahí como que había un error. Sí, yo hasta donde tengo entendido, una de las cosas que le dijeron es que iba a entrar a un proceso de coaching para ayudarlo a mejorar su desempeño. Y él estuvo de Ujú. acuerdo, o sea, él estuvo de acuerdo. Es más, resulta que él estaba feliz, o sea, él estaba contento con su proceso de coaching. Le estaba feliz. El día antes me dice, Ramiro, ya hice la tarea, te la mando. Y le digo yo, no, vamos a revisarla al día siguiente. Vamos a revisarla Wow. mañana. Pero el tipo estaba bien entusiasmado con el proceso de coaching, porque dentro de las cosas que él manejaba a nivel de expectativa era que lo iban a ascender. Wow, pero ahí es donde uno ve, ¿verdad? A veces los errores que se cometen, porque, por ejemplo, dentro de la empresa, porque lo lógico hubiese sido, obviamente, buscar una conversación, pero con equilibrio, para que él se hubiese dado cuenta que al final es un tema que la empresa estaba preocupada por él y lo que querían era, tú sabes, como encontrar esas oportunidades de mejora. Claro, Pero imagina, por eso que te digo, al final, como decías tú hace un momento, lo importante cuando entra en un proceso de coaching es que la persona diga sí y quiera hacerlo. O sea, claro, quiera hacerlo porque sabe que tiene un tema de mejorar, un tema de crecer, porque para eso son los procesos de coaching, ¿no? por No, supuesto. entonces, a veces sí, o sea, escucharte a ti es decir, bueno, siempre cuando las cosas no son como claras al inicio, pasa eso que te digo, que el hombre tal vez definitivamente se puso 9 y 10, Sí, pero porque puede que haya algo un tema de ego, que no lo vamos a negar, pero también por el miedo del que, no es que si pongo menos de 9 no me van a dar la posición. mira, había una mezcla de todo, realmente, pero yo honestamente sentí, y te lo digo con propiedad porque el coaching era, a pesar de que era virtual, era face to face, y yo le miraba a él sus expresiones, ¿ya? Y yo podía hacer una lectura de su lenguaje corporal, de las expresiones, y él estaba convencido de que eso era así. Y tanto así que me dijo que él era muy estudioso de esto y que él había trabajado esto y que la empresa de donde él venía, a él lo habían reconocido por haber sido no sé qué cosa del año. O sea, el tipo se tiraba flores y flores y flores y flores, pero resulta que estaba trabajando con otro tipo de población. Entonces había mucha queja. Pero el tipo era bueno, o sea, era bueno. Y yo se lo decía a la gerente. O sea, hay cosas que ciertamente, por mucho que me estén pagando para hacer este proceso de coaching, hay cosas que sí corresponden a la confidencialidad. O sea, hay cosas que yo no puedo por ética y por cuidado de él, porque él me contaba algunas cosas que, bueno, le nacían contarme, pero yo no podía compartirlo porque no, o sea, a pesar de que sí formaba parte del proceso de coaching, era algo que no servía como elemento de juicio o de valor a la gerente general. ¿Me di a entender? Entonces, yo sí vi que él se lo creía, él se creía el cuento. Y yo le decía, y por más que yo le decía, wow, de verdad te felicito, pero es la primera vez que yo veo que alguien tiene su rueda de la vida en un primer momento. O sea, yo no te puedo negar que al final del proceso de repente alguien quiera percibirse a sí mismo como una persona en armonía en todas las áreas de su vida. O sea, no lo puedo negar. O sea, hay gente que sí, al final del proceso, cuando volvemos a hacer esto de la rueda de la vida, ve que su vida ha mejorado significativamente y eso se valora y se reconoce, se premia incluso. Pero del primer momento, yo dije, wow. Y después cuando hicimos otro ejercicio que es un poco más complejo, que lo vamos a ver en la siguiente sesión, también volvió a lo mismo. O sea, es un test que tiene que ver con evaluación de desempeño, pero él, digamos, en un rango de 1 a 5. Él 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4. Yo decía, de acuerdo a lo que yo escuché de la gerente de recursos humanos, esto como que no, como que no empata, como que no empata. Entonces, pero bueno.
fue interesante. Y en el caso de esta chica también, después tuve que ayudarla a hacer como que un equilibrio porque la imagen que a mí se me vino a la mente cuando ella llegó, esa vuelta a mi oficina con el tablero y con los plumones y las lápices y las hojas, hasta blog de hojas blancas, blog de hojas de raya. Y yo decía yo, wow, yo dije, bueno, mira, sí se puede, pero necesito que hagamos unas cuantas sesiones. La imagen que a mí se me vino a la mente fue de un resorte, de esos resortes de los colchones, de esos springs, que cuando uno los tiene presionados, así como por mucho tiempo, y uno los suelta, el resorte se dispara y empieza a brincar por ahí. Entonces, esa fue la imagen que a mí se me vino a la mente. Yo dije, wow, lo que hicimos con ella, lo que hice fue con ella fue quitarle la mano al resorte y ahora ella está por ahí, tú sabes, queriendo vivir la vida porque ya tenía 20 y pico de años con mucha represión, que es peligroso, que eso también es peligroso. Miren, y tan peligroso que incluso me di cuenta de que se había como medio que ennoviado con un tipo que no conocía en estas aplicaciones de cita y que el tipo la había citado allá en el casco viejo y que para que fueran a una discoteca. Y yo dije, no, es que esto de alguna manera es Ay, Dios también. mío. Oye, ¿y cómo terminó el caso del señor? Mira, él sigue ahí, no lo han ascendido, pero cuando ya terminamos, tuvimos 10 sesiones, fueron las 10 sesiones, yo entregué mi informe y bueno, quedó ahí. De ahí no supe más porque ellos después entraban en una cuestión, no sé si era algo como de ventas, o sea, ellos entraban en algo y después no supe. Por ahí pregunto para ver cómo va el asunto. Yo creo Pero que tu informe ejecutivo, ¿cómo fue? O sea, tú sabes, rápido, pues si puedes como compartírnoslos, como al final de las 10 sesiones, ¿cómo tú concluiste con él? ¿Cómo yo lo concluí, viste, pues? bueno, primero los avances, o sea, los avances que habíamos tenido en cuanto a nivel de, digamos, de conceptos, porque trabajamos muchas cuestiones en función en torno a conceptos. Los avances que habíamos tenido en cuanto a conceptos, los avances que habíamos tenido en cuanto a cambios actitudinales, que eso también yo recibía de alguna manera una realimentación de la gerente y del equipo que él lideraba. O sea, recibía realimentación, ¿ya? Porque él podía decir una cosa, otra cosa es lo que se veía allá. Y también de las oportunidades de mejora para no hablarle de debilidades. Y dentro de las oportunidades de mejora estaba el hecho de trabajar mucho, pero es una oportunidad de mejora para él. Trabajar mucho lo que era la parte de el autoconocimiento, la autoaceptación y sobre todo, por ponerte un ejemplo, una de las cosas de las que se quejaban era de la forma como él daba las instrucciones, porque era un poco brusco, era un poco, el tono era un poco agresivo incluso, pero cuando nosotros estuvimos hablando esta parte precisamente de estilos de comunicación, estuvimos trabajando esa parte, él se calificó como un tipo 10 en estilo de comunicación, pero él decía, es que yo soy directo. A la hora de hablar, yo soy claro y yo soy directo. Y está bien, o sea, eso está bien. El asunto es que no era asertivo, era agresivo. Y eso no lo podía ver él, o sea, él no lo veía. Entonces, eso sí lo vimos como una oportunidad de mejora, aunque sí había mejorado un poco, porque dentro de las cosas que estuvimos trabajando fue juego de roles, aquí es medio de esto de la virtualidad. Entonces, tú vas a ser como que si fueras uno de tus colaboradores, uno de los miembros de tu equipo, y yo voy a hacer que eres tú y te voy a hablar de una manera y tú me vas a decir cómo o sea, tú me vas a responder y cómo te sientes al hablarte yo de la manera como te voy a hablar y yo sabiendo su estilo de comunicación. Entonces, en ese reporte, ciertamente, pues, no es que le eché flores,
pero sí mi recomendación fue poder seguirlo acompañando en ese proceso porque el tipo, mira, en la parte, digamos, en la parte técnica de lo que le correspondía a él, eso de las habilidades duras, o sea, la parte técnica, el tipo era muy bueno, pero lo fregaba la otra parte, que era el estilo de comunicar, de transmitir las cosas. Y al final, pues, El liderazgo. liderazgo, o sea, ayudarlo a crecer también en esto de liderazgo, definitivamente. Entonces, no sé, sé que todavía está ahí. No lo han promovido, pero bueno, por ahí va el asunto. Ok, gracias. A ti. Ok, ven el de al lado, el cuadro de al lado, Sí, encontrando tu nicho. Ok. La práctica del neurocoaching es amplia, es decir, en todo lugar donde interactúan los seres humanos es posible ofrecer los servicios de neurocoaching. Sin embargo, es importante aclarar que el neurocoach no es necesariamente efectivo en todos los contextos. La diferencia entre una práctica exitosa en neurocoaching y una que apenas puede sustituir, que puede subsistir, es la capacidad del neurocoach de identificar el nicho que sea cónsono con su pasión. El nicho es el contexto donde el espacio sagrado se manifiesta, por ende, ha de emanar del corazón. Entonces, ¿cómo se descubre de alguna manera cuál es el nicho? Primero, identifica varias personas que has ayudado de una manera u otra, amigos, familiares, clientes, vecinos, y escribe su nombre en la primera columna. ¿Se acuerdan que eso lo vimos sin esta gráfica en el primer curso que hicimos de coaching en un espacio sagrado? Ok, es en la segunda columna, detalla brevemente el problema que tenía la persona. En la tercera columna, escribe la acción que llevaste a cabo para ayudar a esa persona y por último, indique el resultado de su ayuda. Esto no está en función del coaching, esto está en función de uno. Esta es una herramienta que le sirve a uno como coach para identificar cuál es el nicho. Así como en psicología, hay especialidades, está la psicología educativa, la psicología clínica, la psicología industrial, organizacional, y dentro de esa psicología hay otras serie de especialidades. Asimismo en el coaching, o sea, hay situaciones, o vamos a decir, hay situaciones que a mí como coach se me hacen un tanto difícil acompañar. Yo no soy tanto de coaching ejecutivo, no soy tanto, aunque a veces me han contratado para eso, pero no lo enfoco tanto en la parte ejecutiva, sino más en la parte personal, porque para mí es como que el punto de partida de todo. Entonces, yo soy más de este tipo de coaching personal, de desarrollo personal, coaching incluso de familia, coaching hasta de emprendimiento, coaching de, pero sí se me hace un poco complicado lo que es la parte del coaching ejecutivo, la parte del coaching. Hay otro por ahí que se me hace no voy a decir difícil, porque realmente no es difícil, sino que es algo con lo que de pronto no conecto tanto. Entonces yo soy más apasionado para unas cosas que para otras. Me encantan más unos temas que otros. Puedo abordar los temas que me pidan que aborde. Cuando, por ejemplo, voy a dar una conferencia o voy a hacer un seminario, un taller, pero hay unos temas con los que yo me apasiono más. Eh, y esto, como les dije, está en función de uno como coach. Ahora, identifica tu legado. Escribe una lista de todas las experiencias que has vivido. Cada vez que te acuerdes de una experiencia, anótala en la lista. Simultáneamente, haz otra lista de las cosas que quisieras enseñarle al mundo, es decir, lo que quisieras reciprocarle a la humanidad, es decir, tu legado, mis experiencias, lo que quiero reciprocarle al mundo, a la humanidad. Lo tercero es identificar
mis colegas de viaje. Existen millones de personas que, al igual que tú, están haciendo la diferencia por aportar a un mundo mejor. Identifícalos. Haz una búsqueda en internet o de al menos 50 coaches, líderes, personas destacadas que han comenzado a realizar su sueño. Identifica lo que están haciendo, cuáles son sus nichos, cómo lo están haciendo. Aprende de ellos. Conecta contigo mismo y descubrirás lo espectacular que es la vida. Ok, muy bien. Ahora, esto sí, lo que viene es otra de las herramientas de coaching para lo que vendría siendo probablemente una de las partes más importantes del proceso de coaching, que es definir el objetivo. Ya todos aquí, pues, sobre todo los que han estudiado coaching, saben que hay distintos modelos para definir objetivos, ¿verdad? Esto es uno de los modelos que para mí resulta mucho más efectivo, el modelo SMART. ¿Por qué? Súper Porque poderoso ese ese es modelo. súper, súper, para mí es el más efectivo. Sí, para mí también. Es súper, es como directo y Ah, claro. así es, así es. Y resume muchas cosas, incluso del mismo proceso de coaching. Lo resume en esos 5 pasos. Primero, a mí me resultó realmente clarificador cuando yo aprendí esto del método SMART. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy vagos a la hora de expresar nuestros objetivos. Y yo me he vuelto tan fino, pero tan fino para definir o para de alguna manera especificar objetivos. Yo estoy haciendo ahorita un proceso de coaching, no conmigo, sino con un coachee, y resulta que por ejemplo, él dice, no es que yo tengo muchos sueños y quiero aterrizar esos sueños. Yo, perfecto, primero define tus sueños. Y él dice, bueno, es que mis sueños, y me los definió, que un carro, que un apartamento, que mejorar su situación económica, que si, qué sé yo, que si un terreno, o sea, me definió sus sueños. Y le dije yo, muy bien, perfecto. Pero tú sabes que de alguna manera los sueños requieren del cumplimiento de una meta. Por ejemplo, si tu sueño es irte de viaje, necesitas primero formular a dónde te quieres ir de viaje y también necesitas definir tus metas. Y tus metas para realizar ese sueño, una de esas tiene que ser lo económico y específicamente, cuánto te cuesta ese viaje. Porque tú dices, no, es que yo me quiero ir de viaje. Miren, sucede lo mismo. Sucede lo mismo que cuando de repente uno ve una publicación en internet de un curso que a uno le interesa. Y uno dice, wow, y uno va con entusiasmo, mi papá, y uno se va haciendo como una formulación en la mente de cuánto de repente más o menos pudiera estar costando ese curso. Y cuando te dicen el precio, y está muy lejos de lo que tú te habías de alguna manera imaginado que pudiera costar. Entonces la clásica pregunta, yo voy a pensarlo, lo contacto, eso es lo que la gente dice. Voy a pensarlo, lo contacto. Pero cuando uno tiene claro cuánto le cuesta esto, cuánto le cuesta otro, y uno hace un plan, el sueño se hace posible porque ese sueño lo trajo a unas metas que a su vez tenían unos objetivos específicos que me ayudaban a definir un paso a paso. Entonces, por ejemplo, esta persona que yo le dije que me dice que le ayude a aterrizar sus sueños, me dice, es que quiero un carro. Yo, ok, perfecto. Ahora dime la marca del carro. Ah, tal. Listo. Ahora dime, ¿lo quieres de segunda? ¿Lo quieres? No, de segunda. Ajá, perfecto. ¿De qué año? Mira que no sea tan viejo, pero dime de qué año. Digo que como del 2020, 2021, define el año. Bueno, 2022. Perfecto. El color. Eh, bueno, de repente pudiera ser tal color. Y me dice el color. Y le dije, bueno, búscate en internet una foto con todas esas características que tú me acabas de decir. Escribe la marca del carro, el año que te va a salir el modelo,
escribe el color, o sea, lo quieres de tal color y entonces eso lo imprimes y lo pegas en tu sueñógrafo, porque hasta sueñógrafo tiene. Lo pegas en tu sueñógrafo. Ahí lo vas a ver, o sea, ya es algo específico, pero también vas a definir cuánto te cuesta ese carro de ese modelo. Dice que, pero es que no sé, porque, bueno, es que si no sabes cuánto te cuesta, tienes la imagen ahí, pero ese sueño se va a hacer eterno. Necesitas definir cuánto te cuesta, porque cuando defines cuánto te cuesta ese carro, entonces tú puedes hacer un plan para conseguir el dinero que te lleve a comprar el carro y te haga realidad tu sueño. Entonces todo es como una cadena. Entonces es lo que también permite que eso, definir si eso es medible. ¿Por qué? Porque de repente dice, bueno, es que el carro me cuesta $23,000. Perfecto, te cuesta $23,000. Ahora ya tienes de alguna manera específico tu meta, cuál es tu meta específica, medible, en qué sentido de que, bueno, ya tú sabes que te cuesta $23,000, pero ¿qué es lo que lo hace medible? El siguiente punto, si es alcanzable. Ok, alcanzable, ¿en qué sentido? Realmente esto está conectado, alcanzable. Ok, alcanzable, ¿en qué sentido? Alcanzable es en cuánto tiempo, que está relacionado con el último punto, vas a tener no el carro, sino el dinero. Bueno, $20,000, $23,000 lo voy a tener en 3 meses. Es alcanzable, eso es alcanzable. La verdad es que no. ¿Por qué no? Bueno, porque yo no trabajo o porque mi salario no me da para ahorrar $23,000 o porque no soy sujeto a crédito. Es decir, alcanzable pudiera ser si te proyectas para dentro de 3 años. Alcanzable. Relevante. ¿Qué tan relevante, qué tan importante es alcanzar esa meta para ti? ¿Realmente cumple un propósito? Porque para mí, las metas que no cumplen realmente con un propósito o que conectan con mi propósito, pierden fuerza. Yo sé que hay gente, miren, y he escuchado ya, y cada vez escucho a más gente que dice, no, es que yo quiero empezar mi propio proyecto. Cada vez escucho más gente. Incluso la escuché fui el lunes, el martes, perdón, el martes fui a hacer un mini taller de neuroventas efectivas y entonces cuando terminé, una de las chicas que estaba ahí me decía, wow, se me aclararon muchas cosas que no sabía cómo formularlas, porque mi idea es empezar a crear lo mío propio. Pero primero no sabía cómo formularlo, segundo me da mucho miedo, y no digo me daba, sino me da mucho miedo, pero ya sé que hay que actuar a pesar del miedo, que necesito hacer un plan, que si fue posible para alguien, también es posible para mí. Y yo pensaba para mis adentro, ay, 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 me va a matar la dueña de, me va a matar la dueña de la empresa esta, porque el mensaje que le transmití a algunas se les prendió así como que la chispa de que ok, me gusta lo que hago, pero yo quiero más. O sea, yo quiero más porque cumple con un propósito, porque para mí es mucho, para mí es importante hacer algo que realmente lo sienta como mío y que me ayude pues a superar el techo al que he llegado aquí, que es como le conté yo allí en la convención, que fue mi historia, yo tenía ahí un techo. De repente podía escalar, pero en cosas como muy mínimas, muy, pero muy mínimas, hasta que me arriesgué. ¿Y por qué? Porque decidí hacer algo mucho más grande que igualmente cumpliera con mi propósito de vida. Y para mí eso era relevante.
Entonces, en tiempo, ¿en cuánto tiempo quieres alcanzar? ¿En cuánto tiempo te programas para alcanzar esta meta? Específico, medible. Ahora, ¿cómo es medible? Ok, le decía yo, tienes un año y resulta que en ese año tú has definido que necesitas X cantidad de dinero para conseguir esto que has definido de una manera bien específica. Todos los meses tiene que haber una medición. Si eso que tú estás haciendo te está acercando o te está alejando de tu objetivo. Si te está acercando a tu objetivo, igual tienes que volver a evaluar lo que estás haciendo para ser mucho más efectivo, de tal manera que aumente la probabilidad de ir más rápido. Pero si te estás alejando del objetivo, entonces vas a tener que evaluar para ver en qué cosas pudieses mejorar, qué cosas no estás haciendo o qué cosas de alguna manera, bueno, más que no estás haciendo, qué cosas pudieras empezar a hacer y qué cosas pudieras de alguna manera eliminar de lo que estás haciendo. Ok, el neurocoach puede formular las siguientes preguntas para trabajar con el SMART. ¿Con quién? ¿Qué específicamente? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Para qué? Medible, ¿cuánto? ¿Cómo sabrás que te estás acercando o alejando del objetivo? Justamente lo que les acabo de decir, alcanzable, ¿de quién depende? ¿Cómo se requiere que tú seas? ¿Qué costo o sacrificio implica para ti? Relevante, ¿qué hará el alcanzar esto en tu vida? ¿Qué verás, escucharás y sentirás una vez alcanzado el objetivo? Y en tiempo, ¿cuándo? ¿Qué puedes comenzar a hacer desde hoy? ¿Cómo sabrás que lo lograste? Y aquí está, para definir un poco lo que vendría siendo eh, la meta SMART, ¿verdad? Bien, perfecto. Escucha y clarifica. El coach escucha y clarifica. El lenguaje es más complejo de lo que podríamos pensar. Las palabras pueden tener significados diferentes de acuerdo a la estructura de referencia de cada persona. Digamos que cuando eras niño tenías un perro con el que jugabas y quisiste mucho. En cambio, imagínate que estás hablando con otra persona que fue mordida por un perro. Al hablar de perro, cada cual evocará una experiencia particular que a su vez formará parte del significado del concepto de perro. El neurocoach ayuda al cliente a clarificar su lenguaje, de modo que el significado de la palabra sea validada entre ambos. Por ejemplo, el cliente te dice, yo quiero ser feliz. Escribe 10 preguntas que utilizarías para clarificar el concepto de felicidad. Pero eso ya no es solo para el coach, no solo es para el coach, es también para el coachee. Poniéndole un ejemplo sencillo, ¿ya? O sea, esto es un ejemplo súper sencillo. Es que mi meta es ser feliz. Ajá, pero eso es demasiado amplio, eso es, tú sabes, demasiado amplio. Entonces, ¿cómo le ayudamos a alguien a clarificar algo que todavía no tiene definido? Ni siquiera, mira, ni siquiera es aquello de, tú sabes lo que significa ser feliz, o sea, tampoco se trata de eso. Es que él mismo, ante esta afirmación que hace de lo que quiere lograr en su vida, clarifique ese concepto de felicidad. Para ti, ¿qué significa ser feliz? Escribe 10 cosas que para ti significa ser feliz. ¿Qué es ser feliz? El coach también aporta observaciones y realimentación para ampliar la perspectiva del cliente. ¿Hacia dónde te mueves? Es decir, el estado deseado. ¿Qué te mueve? Los valores. ¿Cómo lo obtendrás? Estrategia. Y si surge alguna dificultad,
es decir, lo que vendría siendo el manejo del riesgo y el plan de contingencia. Indira, Indira, levantó la mano, Indira. Ramiro, perdóname, esa literatura la vamos a tener disponible Ah, y nosotros. te la voy a pasar, las voy a pasar ya al grupo. Ok, perfecto. Indira levantó la mano, no me quieres hablar, Indira. Está bien. Ok, también, dime, no te escucho. Ah, no levantaste la mano, pero no puedes hablar. Se te fue el audio. Está bien, está bien. Ok, escucha activa. Escuchando como un neurocoach es sumamente diferente a la escucha normal. La escucha normal carece de la intención focal que trae el neurocoach a la conversación. La escucha activa, acompañando, ajá, vamos a poner esto un poquito más grande que no lo veo bien. La escucha activa, acompañado de una actitud incondicional de servicio y apoyo al cliente, produce cambios extraordinarios. La habilidad del neurocoach de estar totalmente presente, escuchando pacientemente, comunica aceptación al cliente. En neurocoaching, este espacio se conoce como sagrado o inspirado, donde el cliente experimenta el impacto de una escucha poderosa. Y aquí tenemos tipos de escucha, los tres tipos de escucha. Escuchar a lo que relata el cliente y sobre todo lo que no relata. Un buen coach escucha observando los Hola. movimientos. Dime, Ay, ahora sí. Bueno, ahora sí, disculpa que te interrumpa. no te Solo preocupes. una pregunta técnica, asesorame en algo. Yo estoy, digamos, en mis primeros pasos de fuera del mundo donde estaba acostumbrada a trabajar, ¿no? Entonces, estoy acompañando a una persona y estoy en mi proceso de aprendizaje y es un coaching de ejecutivo, por llamarlo de una manera, porque es el gerente de un restaurante que Ajá, necesita ayuda. Pero realmente la dueña ya está como desconectada con él y me moría por comentar, pero no podía hablar en el caso aparte. Bastante parecido. Ya está desconectada con él, pero hay algo en él en la parte profesional que lo necesitan, porque ajá, domina muy bien esa parte, pero las otras cosas, él ya es una persona bastante adulta, las otras cosas a él le cuesta mucho porque es que antes se hacía de otra manera, él se quedó como en el antes, ¿no? Entonces, ella me dice, ¿sabes qué? Estoy cansada y yo quisiera hacer una propuesta de que él tal vez pudiéramos desvincularlo y volverlo a contratar y que solo se dedique a lo que yo necesito que haga y que él sabe hacer y lo hace muy bien. Entonces, pero ella, me da risa porque algo que decía Laura es la joven que estaba comentando, ¿verdad? ajá. Sí, sí, sí. Ajá, es tan interesante porque yo Lourdes, decía, Lourdes. Lourdes, Lourdes. Lourdes, Lourdes, me gustó escucharte porque yo hablando con la dueña le digo, bueno, es importante que tengas una conversación, y me dice, no, pero tenla tú, porque yo no quisiera, yo digo, caramba, pero es que esas conversaciones que tienen que tener los dueños, pero bueno, al final es el cliente. En conclusión, ahora que te escucho decir de las 10 cosas que te hacen feliz, ¿será que para llevarlo a esa conclusión y que no sea que la empresa se lo propone, sino que yo le he hecho preguntas como, ¿qué es lo que más disfruta de todo lo que haces? Y caemos que lo que más disfruta es justo lo que la dueña está proponiendo que se dedique a hacer solamente. ¿Será que si yo le digo que haga una lista de 10 cosas de lo que realmente disfruta y lo hace feliz dentro de su trabajo y otra de lo que no y que se sienta libre en hacerlo, después de eso y de pensarlo y hablarlo, pudiera decirle y proponerle esa idea que ellos están sugiriendo? ¿Cómo lo ves?
No sé si me supe explicar, hablé mucho y no dije nada, me dejas saber. Ay, santo. Ajá. Barajéalo, barajéalo. ¿Verdad? Tal vez allí si le pongo que él mismo lo reflexione. Y yo siento que sí lo quiere, pero no como que no quiere aflorarlo. Entonces, tal vez si lo pongo a hacer esa tarea de porque yo le dije que me lo dijera, pero no es lo mismo escribirlo. Entonces, allí poder llevarle la propuesta de que suelte lo demás y que se dedique exclusivamente a lo que él sabe hacer y no solamente lo sabe hacer, sino que lo disfruta. Hasta la cara le cambia cuando lo habla. Ok, pero eso es algo que yo creo, Ajá, por lo menos en el coaching como tal, no es algo que debe salir de parte, o sea, mejor dicho, es algo que Exacto, debería salir de parte de la misma exacto. persona. O sea, es una decisión que debe tomar. ¿Por qué? Porque si es algo que un externo le recomienda y lo hace y no le va bien, entonces resulta que la culpa al final no va a no, ser de uno, de sino de... acuerdo. Por eso es que te decía que si yo lo hago hacer esa reflexión y luego le pregunto, ¿qué piensas de esto? Ajá, ¿Con esto qué harías? O sea, ¿cómo lo ves? ok, Para que salga como de él mismo decir tal cosa, porque si no va a tener que ser la dueña de la empresa que se lo diga. ya, ok. Ajá. ¿Cómo lo ves así? Patricia había levantado Eh, la mano, creo que iba a comentar algo eso. Por favor, el apoyo de todos, porque en el mundo donde vengo hubiera sido tan sencillo como, bueno, si no produce, se va para la casa. Pero estas son empresas más pequeñas que no funciona tan así, pues porque es complicado buscar talento Ajá, eh, 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 para este tipo de cosas que él sabe. Ajá. ajá. Patricia. ¿Qué se me hizo Patricia? Aquí estás, Patricia. Se me fue Patricia. Ramiro, Dime. yo quisiera aportarle algo a Claro, Indira. claro. Mira, yo pienso que esto debes llevarlo a que él diga eso si en realidad eso es lo que él tiene o quisiera que sucediera, ¿no? Ajá. Pienso que las preguntas que diseñe son claves para poder ver si él llega a esa conclusión por él mismo. Yo pienso que al final eh, ese es el trabajo que hay que hacer. Obviamente el proceso lo estás llevando y hay que ver, o sea, la estructura como lo estás llevando para incorporar esas preguntas claves que él pueda obviamente responder y que él mismo obtenga esa respuesta de, sabes qué, yo quisiera que solamente me dieran esta responsabilidad para Ujú. poder obviamente tú concluir y dar esa recomendación de alguna forma a la dueña del negocio o ya tú obviamente decir, sabes qué, perfecto, esto es lo que la dueña quiere y ya está 100% confirmado, pero creo que la clave está que puedas diseñar las preguntas correctas para llevarlo a él a esa respuesta si es que va a ser así. Si no, Sí, puede que ahorita esté solamente como que te da la impresión de que eso sea, pero puede que al final no lo sea. Esa sea alguna de sus cosas que lo disfruta, pero no necesariamente quiere soltar lo demás. ¿Me explico? sí, es que si la dueña me hubiera dicho eso desde el inicio, la conversación era, es como ahora cambiar, como que vamos avanzando y ha tenido buenos resultados y mejora, y ahora como que en el camino cambiarlo, pero bueno, los clientes son un poco complicados, ¿ah? Pero te entiendo y te agradezco, Lourdes, y voy a replantearme el proceso que tenía con él que estaba mapeado. Digo, todo está sujeto a tener cambios, pero a darle la vuelta a ver cómo llegó a ese punto. Ahí vino Patricia. Ujú. Oigan, qué feo que está el internet. Sí, le Horrible. estaba. Ujú. Mira, una de las cosas que tienes que tener claro es que no puedes caer en ser el juguete de un vicio de manipulación que pudiera darse para Ajá. llevarlo a tomar una decisión que probablemente esté en su alma, pero no ha llegado a su consciente. Ujú. Porque como bien dices, es algo que a él le gusta. Al Ajá. final puede ser que la propia jefa le sugiera y él logre decir, sabe que tienes razón porque ya yo reflexioné sobre todas mis áreas y decido libremente, no a partir de la sugerencia de nadie, porque si las cosas no funcionan, después vienen los ayayay de más adelante. Y uno tiene que cuidarse mucho
de que el cliente jamás te vea como un ente que tuerce o manipula para llevarlo a tomar decisiones. Eres simplemente quien le pone las fichas en la mesa y le ayuda a Ujú, ordenarlas. Las decisiones parten de él, del de cliente. acuerdo. Porque fíjate que antes de no, o sea, antes de tener esa conversación con la dueña, él sí me llegó a decir como que, Chuleta, es que lo único que tengo en la mente sería esto y no lo sé, pero no estoy muy seguro. Y yo creo que me iba a decir eso, pero yo lo veía como un proceso natural que iba a salir. Pero gracias porque tengo que cuidar mucho de caer en esa parte porque también hay un tema de marca personal que cuidar. Gracias, Patricia. Totalmente, Ujú. totalmente. Listo. Perfecto, Gracias, qué Ramiro, bueno. por el espacio. No, Ajá. gracias, gracias. Gracias también aquí a nuestras coaches estrellas. Bueno, perfecto. Miren, escuchar a lo que relata el cliente y sobre todo lo que no relata, un buen coach escucha observando los movimientos, tono de voz, ritmo, movimiento de ojo, etcétera. Presta atención a la congruencia entre las palabras y el lenguaje no verbal. Escucha para espejear al cliente de modo que el cliente se sienta escuchado y en confianza. Eso de la técnica del espejeo, de espejear, perdón, esa ya la conocemos. Eh, Espejear. Escuchar para conectar con el modelo de mundo del cliente. Escuchar para comprender su visión, valores, propósitos, comportamiento, compromiso, descubrir, aprovechar y expandir los recursos y fortalezas que posee el cliente, contrario a escuchar problemas, dolores, historias, patologías. Escuchar con todo tu ser, con el corazón. ¿Qué emociones emergen de ti? Con la intuición, imágenes, metáforas, frases internas, con todos tus sentidos, en qué parte de tu cuerpo repercute lo que escuchas y observa. Entonces el neurocoach escucha, escucha y escucha. Y como dice Peter Drucker, demasiados profesionales piensan que son maravillosos con las personas porque hablan bien. No se dan cuenta de que ser maravilloso con las personas significa escuchar bien. Voy a enviar esto aquí mismo vamos a ver, ¿cómo hago aquí está, archivo. Voy a compartirlo aquí en el grupo. Muy bien. Tienen para descargar, ¿verdad? ¿Ya lo mandé o no lo he mandado? O no lo mandé? No lo veo. No. Usted no Ya, se ya, lo ya, 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 reenvió. ya. Se está Oh, subiendo. Ah, Se está ok. aquí en subiendo. el chat de Zoom, Sí, aquí en el chat de Zoom, exactamente. lo acabo Ajá, de ahora ver, sí ya llegó. llegó. Ujú. Sí, ya llegó. Ernesto, estás por ahí, te veo, te oigo. Presente, presente, aquí aprendiendo, me encanta. Muy bien, mi vida. Usted hágame un favor muy grande. Usted descárguelo y me lo envía por mi WhatsApp. Porfa, Perfecto, porque estoy en otro lugar y no puedo descargarlo de donde estoy. perfecto. Te agradezco, mi hermoso Vamos a tomar panarricano. vamos a tomar la fotito de los que vinieron hoy. Como vieron, algo muy sencillo, algo muy práctico. Y entonces vamos a llevar un recuento ajá, ahí está, uno, dos y... Ah, estoy sin peinado. No, no importa, no importa, por lo menos sale el nombre. Espérame, déjame encender la cámara. Dice que no importa que no estés peinado. No, no Ramiro, importa. eres malo. A ver, aquí, Ahí va, ¿dónde? Veo, es que no pides el celular. ahí va. Uno, dos y... Eso, ahí estamos. Bueno, chicos, chicas, muchísimas gracias por su atención.
Les aviso cuándo va a ser la continuación. Todavía hay bastante, pero bastante tela para cortar. Mucha tela para cortar. Ya no me dio chance de mostrarles. En la próxima sí, les prometo que les voy a mostrar el proceso que llevé con la chica esta que les comenté y van a ver cómo se iba la rueda de la vida mejorando. También algunas Wow. de las técnicas que utilizamos de programación neurolingüística para hacerle a ella reencuadre de creencia y generar estados deseados de poder. Así que bueno, nos preparamos para el partido Panamá-Guatemala. Eso me encanta. Ya Oye, empezó, ¿verdad? Creo gracias, que mi empezaba a las negro. 8. Sí, empieza a No las... va, apenas va a empezar. Está en eso. A las Ah, 9 empieza. súper, No, a las súper. 9, a las 9 horas de Panamá. A las Ah, ok, ok. 8 Gracias, de mi negro Guatemala. hermoso. 18 horas de Gracias por tu Guatemala. tiempo. Así es que Ramiro, bueno. gracias, gracias por el refresh y de verdad, ¿sabes qué? Si tienes también herramientas a nivel de coaching de equipo sería súper. Sí, sí, vamos por parte. Ah, ok. Todo Y es que la bola, maravilloso y seguimos la bola pique y se creciendo. extiende. Sí, vamos por Ay, parte, esto Dios. apenas empieza. Así que gracias, jóvenes, que pasen una feliz noche. Abrazo de corazón a corazón, como diría la doctora Milagro Vargas. Feliz noche. Oh, sí. Gracias, Gracias. Ya está a punto chao. de regresar. Bendiciones, bye. Saludos. Amén.